y el día de hoy va a contarnos su experiencia y sus estudios sobre los temas en España, en Centroamérica, en el África, y bueno, esperamos que todos aprovechemos mucho la conferencia que vamos a tener el día de hoy, sobre todo por una razón, y es la importancia que tiene esto para el caso colombiano, cómo la refrendación de los acuerdos de paz que eventualmente pueden realizarse entre el gobierno nacional y las FARC van a resultar precisamente en la construcción de un nuevo país. Entonces el doctor Egoitz nos va a conversar hoy acerca de las experiencias que ha tenido otro tipo de estados y cómo han sido exitosas a partir de la construcción ciudadana. Doctor Egoitz, bienvenido. Nos acompaña también el doctor Nicolás Botero, que es el director de la Escuela de Gobernabilidad de la Organización de Estados Iberoamericanos, quien va a estar también acompañándonos en el cierre de la conferencia de hoy. Doctor, bienvenido. Gracias, muy amable. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me encanta la luz amarilla esta que sale de aquí. A ver. Bien. ¿Se ve la diapositiva del fondo? No, ¿verdad? ¿Se puede apagar la luz de aquí? Es para que miren otra cosa y no me miren a mí, que me da mucha pena. Entonces, ¿la ven ahora? Sí. Bueno. Hoy, bueno, lo que les quería comentar, o de lo que vamos a hablar es un poco, vamos a hablar de política pública. Y evidentemente vamos a hablar de política pública enfocada hacia algo que se nos viene encima, ¿no? Ese monstruo que viene ahora a Colombia. Nos han puesto fecha, tenemos la fecha del apocalipsis, ¿no? Que es el 23 de marzo del 2016, del apocalipsis o de la ascensión a los cielos, ¿no? Es una cosa que va a pasar ahí. No se extrañen si en vez del 23 es el 25, o el 20, ¿vale? Pero, ¿qué va a pasar después de eso? ¿Qué vamos a hacer después de eso? ¿Qué tenemos que hacer ahora mismo para llegar a esa fecha? Porque, y esto es difícil de concebir, el país va a entrar en una época en la cual va a tener que manejar su política de Estado, sus relaciones sociales, sus relaciones políticas de forma completamente diferente a como lo ha hecho en los últimos 200 años. ¿Cuándo fue la independencia? En 1810. El florero de Llorente, me acuerdo perfectamente de eso. Bien. Bueno. Respecto a la independencia, les cuento que la última vez que un español vino aquí a decirles lo que había que hacer, la cosa no fue muy bien. Entonces esperamos cambiar un poco las tornas de eso. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar las políticas públicas en el posconflicto? ¿Qué desafíos tiene el país? ¿A qué se va a tener que enfrentar? Vamos a hablar de cosas que son específicas, consecuencias directas del conflicto armado. Bien, pero les aseguro que el cambio en mentalidad, el cambio en aplicación de recursos, el cambio en monitoreo y en cambio en evaluación de políticas públicas va a tener que cambiar en todo el espectro de trabajo del Estado. Rápidamente, y antes de empezar a pasar diapositivas, hay una cosa que tienen que tener clara, si no lo saben ya. Política pública es toda iniciativa, toda implementación, digamos, que surge del sector público. O sea, todo lo que hace el Estado es política pública. Hay unos pasos que son específicos del Estado, evidentemente, a cualquier otro tipo de iniciativa. Necesita una referentación, un apoyo jurídico, necesita una referentación, digamos, y unos pasos administrativos y económicos que son distintos a los que pasan con una iniciativa que yo puedo hacer, por ejemplo, en mi casa o en una institución privada. Bien. Y el Estado va a ser el que se va a encargar en el 99.99% de aplicar ese tipo de políticas públicas para el posconflicto. Esto no es tradicional, ojo, esto es nuevo. Bien, pero vamos a ver un poco cómo funciona eso. Bueno, a ver. Ya, sí. Pues tampoco. Esto, ya. Es interesante si no entiendo primero, Pero bueno. ¿Has visto, como dice mi mamá, 25 años de estudios para esto. En fin. Bien. Bueno. Esta es una idea de un filósofo
alemán, austriaco del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, que a mí me gusta mucho plantear en este tipo de procesos, porque el proceso del posconflicto es un proceso nuevo, es un proceso absolutamente distinto, y nosotros nos hemos acostumbrado a vivir con la presencia de la violencia. Bien, esta frase que él comentaba en uno de sus libros, que lucha con monstruos debe tener cuidado para no resultar él un monstruo, y si mucho miras a un abismo, el abismo concluirá por mirarte hacia ti. Bien, ustedes, nadie de esta sala, incluido yo soy vasco, yo vengo del norte de España, conoce una sociedad en la que la violencia política no esté presente. Nosotros tenemos en nuestra identidad, en nuestro subconsciente, nos hemos generado nuestra persona y vivimos y tenemos una relación con el Estado basada en la existencia de violencia política y de otros tipos de violencia, ojo, pero sobre todo eso. Y la hemos interiorizado. Es muy complicado sacudirse ese problema de ahí, es muy difícil. Nos hemos convertido en parte del problema, nos hemos convertido en ese monstruo que se comentaba ahí. Por lo tanto, la forma de avanzar, la forma de mirar lo nuevo que tenemos que generar a nosotros en el tema de políticas públicas es un ejercicio muy complicado, es un ejercicio difícil. Miren, cuando en el año 2011 en España la banda armada ETA declaró que ya no hacía, digamos, ya no iba a ejercer más violencia y se iba a disolver. No cambió nada el día siguiente y les puedo asegurar que el 24 de marzo del 2016 se van a levantar de la cama y va a ser todo exactamente igual que el día anterior. Lo que sí ustedes van a ganar es sanidad mental, es cordura. De repente se van a quitar un peso de encima y va a empezar un largo proceso, un largo camino en el desierto, una larga carretera llena de curvas, en las cuales vamos a tener que generar un estado, una sociedad completamente distinta. Eso lleva mucho tiempo. Vamos a tener que sacudirnos esta etiqueta de monstruos que nosotros mismos nos hemos generado. Bien. Vamos a pasar rápidamente esto. Es una pequeña introducción sobre qué estamos nosotros haciendo, qué es un conflicto, por qué el conflicto que nosotros tenemos en el país ha llegado a los niveles que tiene. A mí me gusta dar en este momento, me gusta siempre hablar de algo optimista. Nosotros somos máquinas generadas naturalmente para resolver conflictos de forma pacífica. Lo hacemos todos los días, cientos de veces. Son personales, la mayoría de ellos, cierto es, pero los generamos. Y yo les pongo un ejemplo, para que luego lo extrapolen a la esfera, digamos, estatal, ¿no? A la esfera nacional. Ustedes salen con sus amigos o amigas o pareja o lo que sea y quieren ir a ver una película, quieren ir a ver Colombia Magia Salvaje, ¿bien? ¿Vale? Su pareja les dice que no, quiere ir a ver, no sé, la última de Iron Man, ¿vale? ¿Cómo reaccionan ustedes? ¿Qué hacen? Negocian, ¿cierto? Dicen, bueno, mira, cariño, hoy vamos a ver esta, mañana la otra, o al revés, ¿cierto? Bueno, si esto fuera el Estado, y funcionamos como funcionario del Estado, usted lo que haría sería, pues, no sé, matar a esa persona y tirarla a una zanja e irse a ver la película que quiere. Así ha funcionado el Estado y así han funcionado los actores armados en este país. Bien, la única diferencia es que, por alguna razón, se ha visibilizado que la única opción para avanzar era el uso de la violencia. Por lo tanto, el problema, y esto se aplica directamente a lo que va a ocurrir después de los acuerdos, el problema no es que exista un conflicto. Conflictos los tenemos todos los días. Bien, el problema es cómo lo trabajamos, cómo lo hacemos. Me parece muy bien que piense que las élites de este país han oprimido, machacado y destrozado a los pobres durante cientos de años. Bien, ¿qué solución tenemos? Tengo dos soluciones. Una, parto el país en dos, como ha pasado en los últimos 50 años, o lo negocio de otra forma. Lo hablamos de otra forma. Bien, y eso les aviso desde ya, muchas de las políticas que se van a aplicar en un periodo de posacuerdo van a estar basadas en cómo nosotros manejamos los conflictos inherentes a la sociedad colombiana. Desigualdad, violencia estructural, ahora veremos qué es eso. Acceso a la tierra, estratificación de la sociedad. Todo eso, digamos, va a estar el debate de fondo en que, digamos, el Estado va a tener que aplicar a la hora de pensar en qué hacer, en cómo actuar en esas políticas públicas.
Les aviso desde ya, y es posible que pase y todo el mundo se llevara las manos a la cabeza. Eso cuesta plata. Y la única forma que tiene el Estado de conseguir dinero es aumentando la presión fiscal. Yo ahí lo dejo. Bien, luego vayan a quejarse donde quieran, pero si tienen que pagar más impuestos en el futuro, por favor, prevenidos quedan, ¿ok? Bueno. ¿Por qué hablamos de este tipo de cosas? ¿Por qué hablamos de qué es conflicto? ¿De por qué nosotros resolvemos conflictos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Porque les comentaba, es lo que está en el fondo del debate, lo que a nosotros nos va a llevar a definir cómo vamos a aplicar las políticas públicas en un modo de posacuerdo. Les avanzo otra cosa. Esto pasa, por ejemplo, se ve muy claro en entornos como Irlanda del Norte. Lo acordado en La Habana, lo que se va a acordar en La Habana, lo que el famoso 23 de marzo del 2016 se va, la fecha sagrada, no sé, pónganla ahí con un marcador en el calendario grande y ese tipo de cosas, es donde las nubes se van a ir, va a salir el sol. Lo que se acuerde ahí se va a tener que aplicar. No hay negociación, no es lo vamos a dejar ahí a ver qué pasa. Se va a tener que aplicar y va a estar en continuo cuestionamiento y en continua negociación. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo irlandés. En Irlanda del Norte se acordaron los acuerdos de paz en el 98, en la Semana Santa del 98, para ser exactos. Y son acuerdos que han estado renegociándose hasta hace poquito. La última renegociación fue en el año 2006, en el cual se decidió, por ejemplo, la repartición de poder político en el país, en la región, perdón. ¿Bien? Por lo tanto, eso va a ser, digamos, la clave, los fundamentos básicos y teóricos que van a llevar adelante, nos guste o no, las políticas públicas en este país. Tiene que ser así. Cuando se habla de generar, digamos, modelos de restitución de tierras, lo que se va a hacer es trabajar con la base al acuerdo número 1 de La Habana. Cuando hablemos de justicia transicional, lo que se va a hacer es trabajar en base a lo acordado en lo que se acordó hace unas semanas allá, que culminó con la fotografía de Santos y Timochenko dándose la mano. Bien. Si hablamos de drogas, lo mismo. Bien. Bueno. Bien. Yo siempre hablo de esto, pues para que entiendan un poco, sobre todo siguiendo la línea de razonamiento que comentábamos cuando hablamos del conflicto. El país ha sufrido violencia, mucha violencia. Para entender la violencia hay que verla, digamos, desde varios puntos de vista. Yo no sé si ustedes conocen este triangulito de aquí. ¿Esto tiene marcador? Sí. ¿Ustedes conocen este? No sé si lo han visto alguna vez. Sí, no. A veces no sabe, no contesta. Bueno. Este es el famoso triángulo de la violencia de Johan Galtung. Johan Galtung estuvo hace 3 semanas en Bogotá. Me invitó la Santo Tomás. Johan Galtung es no sé cómo llamarlo, sociólogo, antropólogo, noruego, creo que es sueco, aunque él se quiere llamar gurú. Es una cosa muy interesante, ¿no? Johan Galtung yo me lo he encontrado un par de veces en la vida y tiene muchas virtudes. La modestia no es una de ellas. Es una cosa, ustedes cogen un libro suyo y de la bibliografía el 40% o el 50% son sus textos. Está muy bien. Pero bueno, él genera unos conceptos muy interesantes. No vamos a meternos, que está muy mayor ya. Vamos a darles un poco de... Bien. Y él genera la idea de violencia. Bueno, la violencia, nosotros, cuando hablamos de violencia, ¿ustedes qué entienden por violencia? ¿Para ustedes qué es la violencia? ¿Qué es? Ustedes, la violencia, es una pena que tengamos este tipo de... porque no hay forma de... Pero la violencia, normalmente nosotros lo que vemos por violencia es la violencia directa, la violencia física, ¿no? Es cuando alguien chilla a alguien, cuando alguien agrede a alguien, cuando alguien acaba con la vida de alguien. Eso es violencia, ¿no? Cuando ese comportamiento agresivo, grosero, que le llaman aquí en Colombia. Bien, bueno. En los estudios de paz y en el modelo, digamos, social de paz, nosotros vemos la violencia como algo mucho más amplio. La violencia es todo aquello que impide que una persona tenga las oportunidades de alcanzar su máximo potencial. ¿Bien? Lo que limita a la persona. Y ahí es donde surge este concepto que ustedes ven aquí. Miren.
Este es el famoso triángulo de la violencia. Aquí hay tres tipos de violencia. Violencia directa, que es la violencia que les comentaba ahora mismo, la que nosotros normalmente llamamos violencia, y que es la violencia visible. Por eso este triangulito oscuro en la parte de arriba. Eso es la violencia visible. ¿Bien? Y normalmente la violencia directa se da en base a comportamientos. La violencia directa es la consecuencia de un comportamiento, una forma de actuar. Bueno. Por otro lado tenemos la violencia estructural, que es, como su nombre indica, todos los procesos que limitan a la persona que están en la estructura de una sociedad. Desigualdad, inequidad, falta de acceso a la salud, falta de acceso a la educación, estratificación social. Una cosa que personas que vienen de fuera y yo entre ellos, porque como habrán ustedes visto, pues por mi acento, pues no soy colombiano, ¿bien? Entonces, es que Colombia es una sociedad que la estratificación social está institucionalizada. A ustedes les llega la cuenta de Codensa y ahí les pone qué estratos son. O sea, tienen 6 clases y ustedes pues varían, ¿no? Según donde vivan. Está muy bien, muy interesante. Pero eso genera procesos, digamos, de violencia estructural. ¿Ok? Cuando una persona por sus ingresos económicos o porque vive en una zona de la ciudad no puede acceder a la educación superior, por ejemplo, de la misma manera que una persona que vive en una zona de estrato 6, bien, cuando un habitante de Usme no puede acceder a los mismos servicios de salud o de alimentación o de infraestructuras que una persona que vive en Rosales, por ejemplo, eso es violencia estructural. ¿Bien? Y normalmente se dan en procesos de negación de necesidades, que normalmente están presentes y aquí nos toca directamente al papel del Estado, en procesos jurídicos. Están en la ley. Bien, les avanzo que todas las democracias tienen ciertos procesos de corrupción institucionalizada, siempre. Bien, pero suelen estar presentes ahí. Cuando se aprueba la ley 100, por ejemplo, la famosa ley de salud, lo que se hace ahí es quitar, digamos, o la idea que había era quitar una presión económica a un sistema de salud, pero lo que se hace es generar un gran proceso de violencia estructural que evita que ustedes, en esta sala podríamos hacer el ejercicio, que ustedes tengan distinto acceso a la salud que el que pueda tener yo, compañero o cualquiera de los que están aquí. ¿Bien? Bueno. Y por último, digamos, está la violencia cultural. La violencia cultural está en las actitudes. Es todos estos procesos que están en los valores culturales. Racismo, machismo y demás. ¿Bien? Esos tres tipos, esos tres modelos están presentes en todo cierto grado en casi todas las sociedades, cierto es, pero en Colombia están cada vez más patentes. Y es muy interesante porque en el proceso que estamos ahora mismo, que se habla tanto de posconflicto, se están dando procesos en el cual se quieren tocar los tres modelos, lo cual está muy bien. ¿Bien? Pero claro, como va a ser el Estado el ente que va a aplicar ese tipo de políticas, el ente que va a llevar a cabo y va a llevar hacia adelante esa forma de entender ese ataque a la violencia, ahí es donde entra la generación de políticas públicas. ¿Bien? Miren, cuando hablamos de violencia cultural, hay legislación, se intenta legislar desde el punto de vista, digamos, de la estructura del Estado, ¿no? Evidentemente, según la Constitución del 91, estamos en un país en el cual no hay discriminación por ningún tipo de ni raza, ni género, ni religión. Pero hoy en día estamos en un país que si alguna de ustedes, por ejemplo, quiere denunciar una agresión a la policía, es muy probable que le pregunten ¿y usted qué ha hecho? Se la cuestione. ¿Bien? O la sociedad les diga a ustedes ciertos roles que tienen que seguir. Físicos, de actitud, de forma de actuar, ¿no? Ese famoso dicho que yo no escuchaba hace mucho tiempo, pero aquí lo he vuelto a escuchar, de ¿para qué estudia mi hija si su papel en la vida es tener hijos y ser mujer? ¿Bien? Lo mismo pasa con el racismo, exactamente igual. Si ustedes visitan comunidades afro en este país van a ver que, digamos, la visión que existe, y esto es por un proceso de que luego hablaremos un poco más cercano de construcción de Estado,
que se ha basado en una generación de élites con valores concretos. Ojo, bien, existen aquí. Es una buena oportunidad que se da ahora mismo en el cual se están tratando las tres cosas. Bien. Yo necesito... Y luego ya el... No, creo que no. No, me iba la botella. Ahora, que ya lo... Gracias. Y esto nos lleva a la famosa... al famoso trabajo, digamos, o la famosa palabra que se ha escuchado en Colombia en los últimos 2 años, ¿no? Porque recuerden ustedes que según el presidente esto iba a estar arreglado para noviembre de 2013. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, aquí estamos. ¿Qué es el posconflicto? Hoy en día ustedes tienen esta palabra en todas partes. Hay hasta café del posconflicto, es una cosa fantástica. No, no es verdad, es una... Ustedes van a Juan Valdés y tienen el café de la reconciliación. Existe, y es un café que está generado por desmovilizados, procesos productivos generados a través de la Agencia Colombiana por la Reintegración. Pero hace un año, si no me equivoco, hubo una campaña nacional que era la de Soy Capaz, ¿se acuerdan, verdad? Todo el mundo era capaz. Iban a crepes, tenían la crepes de Soy Capaz, ¿no? Hoy en día, usted tiene un plato en crepes que es la crepe Soy Capaz. Es muy interesante, ¿no? Pero bueno. Por tanto, lo escuchamos siempre, parece que es el maná del cielo, ¿no? El santo grial. Pero ¿de qué estamos hablando? Bien, el posconflicto... Bueno, vamos a empezar, digamos, hablando un poco del término. Es mucho más adecuado hablar de construcción de paz, ¿ok? ¿Por qué? Porque como comentábamos antes, el conflicto nunca se acaba. Es que no debe acabar. No tiene por qué terminar. Que exista un conflicto no es malo. Eso nos ayuda a nosotros a avanzar como personas y como sociedad. El problema no es ese, el problema es cómo lo manejamos. ¿Bien? Volvemos al ejemplo del cine. O sea, si ustedes van de su pareja porque quieren ver una película que a usted no le gusta, la matan y la tiran en una zanja, ¿bien? Todo el mundo aquí está de acuerdo, eso es una brutalidad. Y eso es lo que ha estado haciendo el Estado y los actores armados en este país 50 años. Es que yo creo que a los pobres había que tratarles mejor. Pues por hablar, lo acabo. ¿Bien? Miren lo que pasó con la Unión Patriótica. Vamos a intentarlo hacerlo de forma política. Ah, no, se acabó. 3.000 personas muertas. Eso es la brutalidad que se ha estado haciendo en este país durante 50 años, bueno, y según a quien pregunten, durante más. Bien, por lo tanto, la idea no es que desaparezca el conflicto como pone ahí, no es que haya un final del conflicto, es qué hacer, cómo transformar, la manera en manejar ese conflicto, ¿ok? Normalmente lo que vamos a ver nosotros es un fortalecimiento y solidificación de la paz. Lo que nosotros vamos a hacer es generar herramientas a todos los niveles en la sociedad que nos ayuden a manejar ese conflicto de forma pacífica. Trabajar, como comentábamos antes, los 3 modelos de violencia. ¿Por qué? Los campesinos de este país, durante muchos años ya no, ahora bastante menos, digamos, formaba parte de la guerrilla, porque había un gran componente de violencia estructural hacia su posición como campesino pobre rural. Hay que trabajar eso. ¿Por qué las mujeres, como en todos los conflictos del mundo, son objetivo, digamos, prioritario de la violencia? Bien, porque se las ve como débiles, porque hay un componente de violencia cultural que lleva a eso. No sé si ustedes saben esto, pero la mayoría de víctimas en este país son mujeres. La mujer es la víctima predilecta en los conflictos armados, pero no para acabar con su vida. Es la persona que lleva el sufrimiento más adelante. Bien, por razones culturales. Por lo tanto, en el posconflicto lo que va a pasar, o lo que está pasando ya, ojo, o lo que debería pasar, es que vamos a trabajar formas de ver ese conflicto de forma pacífica. Que si realmente yo tengo una discrepancia, tengo una forma de entender
distinta a las cosas en una sociedad, tenga mecanismos, y eso es lo importante, tenga mecanismos para trabajar eso de forma, digamos, sin utilizar la violencia, generando leyes que promuevan la igualdad, la inclusión, inculcando valores que eliminen, digamos, la forma de entender, de vernos unos superiores a otros, y sobre todo, sin sentirme culturalmente legitimado a utilizar la violencia, que es un problema gigantesco que existe en Colombia. Bien, a mí, hace poco estuvo mi familia de visita, estuvo mi hermana y su pareja, y estuvimos en la costa, ¿no? Y él hablaba un poco, pues evidentemente se vienen con muchos prejuicios, ¿no?, de Europa, ¿no? Evidentemente pues esperaban que esto iba a ser un estado de guerra permanente, pero bueno, le dije sí lo es, pero no de la forma que tú crees. Pero bueno, en fin, el problema está ahí. Se ha hablado, cuando comentamos cosas como las amenazas personales, ¿no? Yo le dije, el problema en Colombia es que una persona que te amenaza de muerte es muy probable que lo haga, porque se cree legitimado para hacerlo. Bien. Es una cosa que cuando estamos en la costa me ha tocado trabajar mucho en esa zona, y yo le comentaba, en la costa el Estado es muy débil, es muy frágil, no está presente, y la gente cree que puede hacerlo. Entonces, si te viene una persona y te dice, ten cuidado con lo que haces porque tú puedes tener un problema, es que posiblemente lo haga, porque es un mecanismo que no hay absolutamente nada en su cabeza que se lo impida hacer. Bien, porque normalmente yo siempre hago esta pregunta a mis estudiantes: ¿a ustedes qué les impide hoy en día, en este momento, levantarse y agredirme a mí? ¿Qué les impide? Aparte de mi tamaño, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que le impide? A ver, que alguien me hable, por favor. ¿Qué es lo que a ustedes les impide cometer una ilegalidad hoy en día? Agredir a otra persona. La coacción de la ley, exactamente. Bien, ahora, vayan a un estado en el cual no hay ley absoluta. Esto es muy hobbesiano. Si ustedes saben de teoría política, esto es muy Thomas Hobbes. Bien, pero exactamente. Es muy curioso. En Colombia, la respuesta que me acaba de dar el compañero es la más común. Yo no he escuchado a nadie hoy en día que me diga, pero es que matar está mal. Todo el mundo, es la ley. Cuando no hay ley, yo me tomo la justicia por mi mano. Y eso es un problema de la presencia del Estado, y eso es un problema de violencia estructural. Bien. Se generan mecanismos, o debemos formar mecanismos, en el cual ustedes y yo, como personas que vivimos en Colombia, como ciudadanos y ciudadanas de este país, ciudadanos que es un gran término, digamos, no. Eso, el trabajo del castigo, lo hace el Estado. ¿Bien? Bueno. El posconflicto también es un término que es complicado. ¿Por qué? Porque las dinámicas de posconflicto comienzan antes, muchas comitas en esto, del fin del conflicto. La Ley 1448 de víctimas y restitución de tierras es una herramienta que es puramente de posconflicto. Identificación de víctimas y reparación integral. Bien. Si ustedes van a la página web de la unidad de víctimas, en eso van a ver un contador gigante. Es el número de víctimas que el gobierno tiene identificadas, ¿no? Parece esto como los días para el contador, ¿no?, de vuelta, los días para el estreno de Star Wars. Pues bueno, lo mismo. Lo que pasa es que se va subiendo, ¿no? Y al lado tiene un contador gigante, y al lado tienen otro número muy interesante, que es el número de víctimas que faltan por reparar. Ahora mismo creo que estamos en 7.700.000 de víctimas reconocidas, y estamos en 5.900.000 de víctimas que necesitan reparación, de las cuales, de los 7 millones, de las cuales 6 millones y algo son desplazados. ¿Bien? Bueno. Por lo tanto, esas dinámicas de posconflicto, a nivel de política pública, a nivel de, digamos, de implementación del Estado, porque la ley de víctimas y los mecanismos que surgen de ellas, la unidad de víctimas, el centro de memoria histórica, son políticas públicas, comienzan antes de acordar las cosas. ¿Ok? Bueno. Básicamente, nosotros, ¿qué es lo que vamos a generar con el posconflicto? ¿O qué es lo que, digamos, se debería generar al final del proceso de posconflicto? Es ni más ni menos que un proceso de construcción de Estado. El Estado que ustedes conocen hoy en día y que yo conozco es un Estado que debe cambiar, ¿ok? Es un proceso de construcción de Estado, de refortalecimiento del Estado, pero no del Estado que tenemos ahora mismo, de un Estado
cuyas políticas públicas se enfoquen en eso, lo comentaba antes, en incentivar el uso de métodos pacíficos para resolver los conflictos, sobre todo los conflictos políticos que ha habido en este país. Bien. Les aviso desde ya, es un proceso que que el final yo no lo voy a ver, y muchos de ustedes, si no todos, tampoco, y posiblemente sus hijos tampoco. Es un proceso que lleva mucho tiempo, 1, 2, incluso en ciertos casos hasta 3 generaciones. ¿Bien? ¿Por qué? Vamos a volver al triangulito y les explico. ¿Por qué? La violencia directa yo la puedo eliminar hoy. Hoy decido no agredir a nadie. ¿Bien? La violencia estructural tiene unos tiempos más largos. Depende de iniciativas del Estado y un proceso de negociación política, ¿no? Normalmente en los lugares donde se genera la jurisprudencia del Estado. Pero la violencia cultural tarda mucho tiempo en desaparecer. ¿Bien? Yo no puedo hoy, es muy complicado, por muy duro que suene, ir de una persona y decirle, no, usted hoy tiene que pensar que todo el mundo es igual. Es muy complicado. ¿Bien? Por tanto, también hay que tener mucha paciencia con uno mismo, porque todos tenemos eso incluido en nuestro propio interés, y, digamos, y con el otro también. El primer paso que se hace es generar políticas públicas, y eso es una cosa que es muy, digamos que en Colombia se lleva muy bien. Por una actitud que está presente que me llama muchísimo la atención a mí aquí. Ustedes mañana votan, ¿verdad? Bueno, ustedes, porque yo no. Yo pago impuestos, pero no voto. Está muy interesante. ¿Bien? Un día voy a, no sé, si algún me toca algún almuerzo con Santos, le voy a decir, señor presidente, mire, yo pago impuestos, yo vivo aquí, pero ¿por qué no puedo votar? Vamos a ver, ¿no? Bien. Ustedes mañana votan a su alcalde o alcaldesa. No voy a hacer proselitismo político aquí, ¿eh? La verdad, si tuviera que votar, ningún candidato me llama mucho la atención. O sea, pero bueno, ustedes votan, digamos, por el nuevo alcalde que va a tener Bogotá. Y en Colombia existe esta actitud de el alcalde o la alcalde que venga nos va a solucionar el tema. El tema, donde pone el tema, pongan lo que quieran. Bien, la movilidad, ya está. La seguridad, ya está. ¿Por qué? Pensamos que la política pública, o tenemos esta mentalidad de que la política pública a nosotros nos va a arreglar la situación. Cuando la política pública, y esto es una cosa que hablaremos después, más adelante, va llegada de la mano con un cambio de actitud. Y les voy a poner el famoso ejemplo del debate del metro que está presente en todas partes ahora mismo, ¿no? Que si metro elevado, metro subterráneo, metro, no sé, el tubo este que han inventado en Estados Unidos, que es el metro que va ahí a la velocidad supersónica de la luz, o así. Bien. Mientras en Colombia exista esta idea de que hay ricos y pobres y que los ricos no se juntan con los pobres, da igual que haya cualquier tipo de modelo de transporte masivo. Bien. Las clases altas seguirán comprándose carros. Da lo mismo. Puede usted prohibir el andar en carro, pues se comprará, no sé, helicópteros si hace falta. Bien, porque la actitud de la persona es que el transporte público, vamos a hablar de eso luego un poquito más adelante, es usted no se mezcla con otros. Bien. El problema no es solamente la política pública, no solamente el debate si el estudio es del metro elevado o el metro subterráneo, o que si la Caracas o vete a saber tú qué, o que más Transmilenio o menos. El debate es, cuando yo lo tenga, ¿qué va a pasar? Porque la persona que sigue yendo en carro en Bogotá va a seguir yendo en carro en Bogotá. Y es un tema de actitud, no es un tema de política pública. Pero, evidentemente, se comienza por ahí. Mire, normalmente cuando ocurre un tipo de situaciones de estas, nosotros buscamos de manera correcta, ojo, no tampoco voy a decir que pensar en que el Estado tiene que hacer su trabajo es malo, yo creo que él sí lo tiene que hacer, buscamos en el Estado, en esa institución que hemos creado nosotros y nosotras, buscamos el confort, digamos, y los servicios que nosotros queremos. Bien, el Estado se convierte en garante de servicios públicos. Que levante la mano quien estudia ciencias sociales aquí, o ha estudiado. ¿Nadie? ¿Quién estudia ciencias sociales? ¿Ciencias políticas o relaciones internacionales o humanidades? Una persona interesante. Bueno, pues le voy a contar esto. También, derecho. Sí, sí.
Sí, todo, o sea, todo lo que no sea sumar, restar y pensar en física y esas cosas, ¿bien? Bueno, muchas de estas personas que han estudiado Derecho, han estudiado Ciencia Política, lo que sea, habrán escuchado esta definición del Estado, ¿no? El Estado es la institución pública que tiene el monopolio del uso de la violencia legítima. Bien, es la definición clásica de Estado. Cualquier estudiante de cualquier facultad de Derecho o Ciencia Política del mundo es lo primero que escucha. Es de un alemán, se llama Max Weber, vivió en el periodo entre guerras. ¿Ok? Eso a nosotros está muy bien, la idea, y es cierto. Ahora, a nosotros nos quita la perspectiva de lo que realmente es el Estado. El Estado es un gestor de relaciones sociales. El Estado nos dice a nosotros cómo nos tenemos que comportar. A través de, como comentaba el compañero anteriormente, la coerción de la ley. Bien, la generación de política pública. Ustedes hoy en día no pueden andar por la calle como quieran. Bien, el Estado a ustedes se lo impide. Le gustaría, le encantaría poder, no sé, levantarse por la mañana y salir en bola a correr por su barrio. No pueden hacerlo, es ilegal. Bien, les gustaría a ustedes sacar el carro y andar por la Caracas a 340 kilómetros por hora. Cosa que no... Bueno, igual sí, pero... Bien, no pueden hacerlo. O sea, el Estado les dice a ustedes que no pueden hacerlo, que tienen que tener ciertas normas de convivencia, aunque en Bogotá, bueno, no sé dónde están esas normas de convivencia. Bien, ¿vale? A ustedes les dicen que tienen que hacer eso. Y el Estado no solamente busca que ustedes obedezcan, ojo. El Estado busca que ustedes asuman esas normas de convivencia como propias. El Estado no necesita y no tendría que necesitar que haya un policía en cada esquina. El Estado asume que usted no va a robar a otra persona, que usted no va a matar a otra persona, que usted va, el Transmilenio, a dejar salir antes que entrar. Yo sé que esto es una utopía, una quimera, pero hay lugares del mundo donde pasa, se lo juro. Bien. Les voy a contar una anécdota que me pasó a mí en Bogotá sobre eso. En la parada de universidades voy a tomar un Transmilenio y evidentemente pues sufrí la experiencia típica, ¿no? Como baile pegadito gratis y demás. Bien. Y una señora pues que me empezó a dar codazos y me empujó y tal, ¿no? Y yo, pues, pobre de mí, yo le explicaba: señora, se lo juro, hágame caso, yo soy profesor. Si deja salir antes que entrar, se tarda menos. Su respuesta fue insultándome sobre mi procedencia geográfica y demás. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles sobre eso. Pero el Estado lo que busca es que ustedes asuman esos valores. A través de una ley, ojo, el Estado, si usted agrede a alguien, el Estado le va a decir que usted tiene que cumplir un castigo, ¿bien? Pero no asume que tenga que haber una persona detrás suyo todo el día diciéndole: oiga, usted no puede hacer eso. El Estado asume que usted va a decir: no lo voy a hacer. ¿Bien? Bueno. Normalmente, ¿por qué? Aquí viene un poco de charla de teoría política. Si les aburre, pues se duermen, no pasa nada. El Estado se convierte... La generación de política pública hacia las personas es algo nuevo, es algo del siglo XIX. Nuevo, digamos, en la perspectiva histórica de la humanidad. Es algo que surge con la formación del Estado-Nación. Cuando el Estado se convierte en el todo. En la forma de entender las relaciones sociales, las relaciones políticas, las relaciones económicas. El Estado es el regulador de nuestra vida. Cambiamos un modelo en el cual el regulador es la tradición, Dios anteriormente, la colonia, para que nos hagan caso, ¿no? Para que entendamos un poco, y pasamos a un modelo en el cual todos y todas tenemos que formar parte de la comunidad política. Anteriormente, durante la colonia o en los países medievales en Europa, antes de las revoluciones liberales, se decía que usted tenía su lugar en la sociedad. Usted era o siervo, o parte del clero, o parte de la nobleza. Punto. Y cada uno de ellos tiene una función asociada. Después, con la llegada de la burguesía, del Estado-Nación, lo que nos van a decir es que nosotros somos todos ciudadanos y ciudadanas, que tenemos que elegir nuestro gobierno de forma temporal y que tenemos que obedecer a lo que el gobierno nos diga. ¿Bien? ¿Ha quedado todo esto un poco claro? Porque es el modelo que ustedes viven hoy en día, Y mañana van a aprobar el único derecho que tienen, digamos, para cambiar el poder político en este país. ¿Bien? Aunque si cambiar le llaman elegir entre 4 personas, que una ha sido vicepresidente y 3 alcalde de la ciudad, ya complicado, Pero bueno. Por lo tanto, digamos, el Estado se convierte.
Colombia, para hablar un poco de Colombia, digamos, es el proceso largo, no voy a entrar en detalles aquí, es un proceso de generación de Estado lockeano, como pasa en el modelo de John Locke del siglo XVIII, aplicado en Colombia, basado en unas élites criollas, las élites que eran la burguesía criolla, fuerte comercialmente, económicamente y militarmente a través de Simón Bolívar, digamos que generan un país, un Estado-nación, imponen la idea de ciudadanía, pero sin generar idea de cohesión de comunidad política. Eso es uno de los grandes problemas que tiene Colombia. Por eso en Colombia la política hoy en día se hace todavía en familias. Y no todo el mundo, porque según la ley, ustedes tienen dos derechos. Tienen derechos a elegir y a ser elegidos, ¿cierto? Cualquiera de aquí. Ahora, si yo voy uno por ustedes y les pregunto, ¿cuántos creen que tienen posibilidades reales de ser presidente de la República? Ninguno, ni se lo piensan. La cosa no es que yo no tengo votos, no, la cosa es que a mí no me elige nadie. ¿Por qué? Porque eso o es un Santos o un lo que sea que venga por detrás. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es un proceso creado a través de unas élites. Y el problema está en que cuando se genera el Estado que regula las relaciones, se hace hincapié, se favorece a las élites del país. Yo genero política pública, genero idea de política pública, favoreciendo a las élites del país y aplicando el concepto antiguo del resto de la comunidad política, a la cual yo obligo a apoyarme, tiene que hacer lo que yo le diga. Y tiene que mantener su posición. Campesino, indígena, afro, lo que quiera. ¿Bien? La última expresión del Estado generador de políticas públicas es lo que, digamos, los urbanistas llaman el estado de bienestar. Y el estado de bienestar es ni más ni menos es el estado asistencialista, es el estado, digamos, como su palabra indica, que su principal objetivo es generar bienestar. Es un estado que surge después de la Segunda Guerra Mundial y básicamente es un modelo económico keynesiano que habla de que el Estado tiene que ser el primer empleador e inversor en una sociedad. Tiene que ser el motor de desarrollo económico. Bien, a lo cual el Estado se apropia, digamos, de lo que hoy nosotros llamamos servicios públicos esenciales. Salud, educación, comunicaciones, demás. ¿Bien? Bueno, les voy a contar una historia. Yo no sé si ustedes... Yo esto lo digo siempre y la gente se ríe mucho. Pero ustedes saben que Colombia es un estado de bienestar, ¿cierto? Sí, ¿verdad? ¿No? O sea, lo es, ¿eh? ¿Cómo? Sí, o sea, de verdad. El Estado de ustedes les garantiza servicios públicos básicos. ¿Cómo? Ya es otra historia. Bien, pero el Estado de ustedes les obliga, por ejemplo, a tener un seguro médico. Bien. Hoy en día nos quejamos mucho de ese sistema y hacemos bien en quejarnos. Yo vengo de un modelo de salud pública y les aseguro que este sistema deja mucho que desear. Pero por ejemplo, es exactamente el mismo sistema que quiere aplicar Obama en Estados Unidos. Obama no quiere aplicar un sistema de salud público. Obama lo que quiere hacer es aplicar la obligatoriedad de que nosotros tengamos un seguro de salud, que es lo que pasa en Colombia. ¿Bien? El Estado colombiano a ustedes les obliga a hacer un ahorro en el caso de que ustedes se queden sin trabajo. Y si todo va mal en su vida, horrible, 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 y caen de estrato, ¿no? La gradación esa institucionalizada que existe, el Estado les da unos cuidados, digamos, de vida, de salud y de educación básicos, muy básicos, pero se los da. ¿Bien? Ahora, ¿cómo y de qué naturaleza? Eso ya es otra historia. Por lo tanto, a partir de ahí, el Estado lo que va a hacer, como pone ahí, es convertirse en el generador de política pública, convertirse en el generador de bienestar, convertirse en el generador y el garante de servicios públicos para ustedes. Y a cambio, lo que les pide es apoyo, ni más ni menos. ¿Tiene muchas asignaturas pendientes Colombia? Cierto es. ¿Qué le falta? Es lo que tiene que hacer en el posconflicto, ¿no? Tiene que ser un Estado inclusivo, en el cual todo el mundo sea parte del Estado. Yo siempre pongo este ejemplo
Y bueno, es un ejemplo que dio mucho de hablar acá en Bogotá, pero que yo creo que retrata muy bien el cambio de mentalidad, ¿no? Y qué es lo que, digamos, lo que se debería hacer, no lo que se debería hacer, la idea no es la que se debería hacer, ¿no? Pero es el cambio de mentalidad que deberíamos tener. ¿Ustedes se acuerdan de la iniciativa que tuvo Petro de construir casas para víctimas y desmovilizados en estratos altos de la ciudad, cierto? Quería unos predios que eran parqueaderos en Chicó y demás, y los quería convertir en casas para... A ver, quitando la idea, digamos, poco pensada de la iniciativa, ¿no? Porque tenía grandes problemas culturales y grandes problemas de infraestructura, bien, vean ustedes el mensaje que hay detrás de eso, que es el mensaje que luego se ha dado, que es el mensaje de igualdad. Bien, es el mensaje de en Colombia una persona de estrato 1 y estrato 6 es un ciudadano igual, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Bien, Colombia en el posconflicto debería, como garante de derechos para todos, bien, de igualdad, vamos a hablar primero garantes de derechos de igualdad, vamos a hablar de esto primero y luego de esto otro, pero garante de derechos de igualdad debería de desterrar de las actitudes sociales y de la política pública la posibilidad de decir la famosa frase del usted no sabe quién soy yo. Bien, que está muy bien y nos hace mucha risa ver los vídeos ahí de las personas pues tomadas y gritándole al policía, que el policía ahí pues, o sea, me quito el sombrero. Pero denota la cultura que tenemos en este país, ¿no? Yo quiero, o sea, la idea que tenemos, que existe en muchos de este país por conversaciones que se trabajan y tal, también pasa en otros lados, ¿no? Es esta idea de yo lo que tengo que hacer es buscar alguna posición para poder ser más que otro. Siempre hay ese tipo de actitudes. Bueno, garante inclusivo, que todo el mundo, digamos, esté incluido, poblaciones vulnerables, pobres, desplazados, víctimas, demás. 2, garante de derechos, por tanto garante de igualdad. Todos somos sujetos y sujetas de derechos y obligaciones, porque eso es una cosa muy interesante, eso a la gente se le suele olvidar. Si ustedes se leen la Constitución del 91, si no la han hecho, léansela, por favor, es un texto bellísimo. Yo me encantaría poder exportarla a mi país, que tiene una del 78 que es un poco chimba, pero bueno, en fin. Hay una parte, la primera parte, que es la dogmática. Ustedes tienen... son sus derechos, su naturaleza como personas, como habitantes de Colombia, y a qué tienen derecho, pero también a qué tienen obligación. Bien, por lo tanto los derechos, digamos, son síntoma de igualdad. Ahora bien, y esto es una cosa muy peculiar de Colombia, bueno, de Colombia y de otros países latinoamericanos, también tiene que ser garante de diversidad. El gran fallo que tiene el modelo lockeano de Estado, el garante de libertades, ¿no? El modelo liberal, demócrata, es que nos obliga, y esto es muy interesante, nos obliga a disfrutar derechos. Pero Colombia es un país diverso, tiene pluralidad étnica, tiene grupos étnicos, digamos, que entienden el Estado de forma completamente distinta. Es más, no entienden lo que es un Estado político. Indígenas, afros y demás. Bien, los indígenas, por ejemplo, hace poquito estuvimos haciendo un trabajo en el Cauca con la universidad y ellos tienen este concepto, ¿no? Lo de liberar la tierra, ¿cierto? Los indígenas crean cabildos de tierra y lo que hacen ellos es liberarla. ¿Qué es liberarla? Dejarla, no usarla, dejarla que la naturaleza haga su curso, ¿no? Eso, desde un punto de vista, digamos, liberal, de Estado occidental, pues choca mucho, porque nosotros, ¿qué es lo primero que decimos? No, oiga, es que esa tierra, ¿qué hace? Pues la haga producir, ¿no? O sea, saque platica, haga digamos, haga progreso, ¿no? Esta idea de progreso que tenemos muchos, que viene de esta idea francesa de la Ilustración. Bien, ahora bien, ellos te van a decir, no, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero dividir mi tierra y convertirla en propiedad privada. Pero el Estado obliga a hacerlo. Les voy a poner un ejemplo internacional. En el año 1840 antes o después, no me acuerdo exactamente, o 70 y algo, no me acuerdo exactamente, en Estados Unidos se pasó el Acta Dawes. El Acta Dawes obligaba a las tierras comunales indígenas a ser divididas unifamiliarmente y cultivadas.
les daba derecho a la tierra, pero utilizando un modelo de derechos y libertades individuales. Y fue un desastre. Bien. Colombia tiene hoy en día la oportunidad de convertirse no solamente en garante de derechos y de igualdad, sino en garante de diversidad. En admitir que dentro de su organigrama político pueden existir formas distintas de entender esos derechos y esas libertades. ¿Y eso cómo se hace? A través de políticas públicas. Les comento, todo lo que salga del Estado es política pública. Bueno. A ver, esto es... Bueno, en esta diapositiva la vamos a pasar rápidamente. Estos son modelos de estado de bienestar. Les comento que Colombia está en el modelo de aquí. Es el modelo neoliberal, que básicamente lo que va a hacer es evitar que la gente se muera de hambre. Más o menos. Bien, pero bueno. Ahora bien, a ver si esto... Bien, ahora bien, nosotros qué vamos a tener que generar, ¿no? Hablamos del posconflicto y de la política pública. ¿Qué vamos a tener que generar dentro de ese proceso? Les comentaba antes, y me olvidé decirles un poco la idea de la colectividad, ¿no? En la construcción del Estado. El problema del transporte público, para cerrar un poco el capítulo del metro que les comentaba antes, el problema del transporte público siempre ha sido el siguiente: el transporte público ha sido un invento socialista. Bien, la forma de que todo el mundo tiene derecho a ir a todas partes de forma masiva. ¿Ok? Por lo tanto, se ve de una forma, digamos, bastante negativa, se ve como algo de pobres. Bien, y una persona que en su identidad está no ser pobre, evita ese tipo de cosas. Por eso es el gran problema. Eso es un debate que había en Europa en el siglo XIX, ya no lo hay. Ahora, digamos, el debate que se está estableciendo aquí en Colombia con la famosa idea del metro en Bogotá y demás. Bueno, ¿a qué nos vamos a enfrentar? ¿Cuáles son los problemas de las políticas públicas? ¿Qué es lo que va a tener que hacer el Estado en este proceso largo de construcción de paz, que nos va a llevar varias generaciones, que vamos a tener que trabajar todos y todas juntos, de la mano? Esto parece un anuncio de Coca-Cola, ¿no? Pero bueno, no sé si ustedes tendrán en memoria, pero en los 80 había un anuncio de Coca-Cola que era un montón de gente en una montaña dándose de la mano y bailando. Bueno, bien, hay un montón de cosas. Una de ellas, la primera, es el tema de la reconstrucción. Esto es un término bastante polémico, ojo, ¿eh? ¿Por qué? Reconstrucción, no solamente hablamos de reconstrucción material, que la tiene que hacer, bien, sino también del tejido social y económico. Les voy a contar problemas que ocurren en este sentido. Una comunidad de desplazados es una comunidad en extinción. La víctima del desplazado es una víctima que desaparece. Cuando la primera generación de desplazados desaparece, la segunda ya no es desplazada, surge en otro lugar. Bien, rompen procesos productivos, se rompen formas de entender la vida. En Bogotá tiene un programa, que no sé qué pasará con él a partir de mañana, de retorno de indígenas en Vera al Chocó, a la frontera entre el Chocó, en Alto Baudó, entre el Chocó y Antioquia. Bien, ¿por qué lo hace? ¿Por qué generó ese programa? Porque se dio cuenta de que altos índices de criminalidad ocurrían en esas comunidades. Básicamente, ¿por qué? Porque son comunidades que en su lugar de origen se dedicaban a la agricultura, y en Bogotá pues hay poco sitio para pescar y para arar, ¿sabes? Entonces, la idea de regenerar esas comunidades incluía un proceso de retorno. El conflicto ha acabado con todo ese tipo de cosas en muchos lugares, digamos, y en muchos contextos en este país. Les comentaba, por un lado tenemos el concepto de reconstrucción como volver al pasado. Bien, reconstruir el tejido social de la misma forma con la que estaba. Eso significa que yo me voy a encontrar con los mismos problemas, con las mismas relaciones de poder que me llevaron más adelante al problema con el que me tuve que enfrentar. Ahora bien, también se ve como un modelo de caminar hacia el futuro. ¿Ok? Yo reconstruyo mi vida, pero aprendiendo de los errores pasados. ¿Ok? Así que normalmente lo primero que va a tener que hacer el Estado, las primeras políticas que va a tener que aplicar son las de atajar los efectos visibles de la violencia.
Bien, agotamiento de recursos. Aunque en este caso lo que podríamos hablar no es agotamiento, sino sobreexplotación de recursos. Y es la gran, y eso les aseguro ya, es la gran asignatura pendiente que tiene el gobierno Santos. El gobierno Santos ha vuelto a una como, pues el término, bueno, el gobierno Santos lo que se ha dedicado es a dar licencias para explotación de materias primas en Colombia, reprimarización de la economía, ¿ok? Los grandes debates que existen entre la minería, que ha traído grandes problemas sociales en este país. Ustedes conocen el caso de Cerrejón en el La Guajira, ¿cierto? ¿Sí? La Cerrejón, para los que no lo conozcan rápidamente, es una empresa minera que en La Guajira ha represado un río pues para fines comerciales y por el camino ha dejado pues a un gran número de comunidades guayú sin agua. Hay un proceso ahora mismo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esa presa se abra. Lo dirige el consultorio jurídico de la Jorge Tadeo Lozano, ese proceso, entre otras muchas cosas. Segundo, la explotación minera ilegal, ¿no? Es ese tipo de cosas que el conflicto, digamos, ha dado lugar. Por lo tanto, una de las demandas que surgen hoy en día es que el Estado admita políticas públicas para gestionar esos recursos de manera correcta. Daño a la diversidad. Esto, si han visto ustedes a ver el famoso documental este que está en los cines, pues saben de qué estoy hablando, ¿no? Colombia naturalmente es uno de los países más diversos del mundo y evidentemente el conflicto tiene un efecto sobre ello. Atajar el número de víctimas, de afectados por el conflicto. Y ahora bien, esto es muy interesante, porque desde el punto de vista de política pública en el posconflicto, víctimas somos todos. Todos hemos sufrido esa violencia. ¿Ok? Bueno. Daños materiales. Tenemos poblaciones completamente arrasadas. No tenemos infraestructuras. No hay colegios, no hay acueductos, no hay... la geografía peculiar de Colombia, más, digamos, el problema político hace que haya zonas del país que estén absolutamente y totalmente abandonadas. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar al Chocó, a la costa pacífico chocoana. Si ustedes tienen la oportunidad, por favor, vayan. Es un lugar espectacularmente bello. Es impresionante. Estuvimos ahí hace 3 meses en un trabajo con comunidades indígenas de Afro-Nuquí y ustedes, si les gusta la fotografía, se giraban la cabeza y había un lugar para sacar una foto. Era un lugar bellísimo. Pero es un lugar que no tiene absolutamente ningún tipo de infraestructura. No tiene, las poblaciones no tienen acueducto, no hay centro de salud, no hay vías, por naturaleza evidentemente, pero también por el acto de la violencia, y es un lugar que está plagado y tiene grandes problemas de ilegalidad. Efectos en la economía, comentábamos anteriormente. Violencia retardada, un ejemplo son las minas antipersona y sobre todo el daño cultural, ¿no? Con el daño cultural hablamos pues en Colombia pues no es muy amplio, pero por ejemplo lo que está pasando en Oriente Medio cuando se acaba con el patrimonio cultural de una nación, por ejemplo. Bueno. Les avanzo un tema que va a ser recurrente en esto de la política pública del Estado en el posconflicto. El primer paso que tiene que dar el Estado, aparte de ser inclusivo, garante de derechos y demás, el primer paso que tiene que dar el Estado es generar presencia. El problema que tiene Colombia hoy en día es que el Estado no está presente en todas partes. El Estado está ausente. No hay que irse muy lejos, ojo, no hay que irse a la selva amazónica para buscar lugares donde el Estado no esté presente. Hay pueblitos en Cundinamarca, en Boyacá, en el Meta, que son absolutamente ciudades sin ley. ¿Por qué? Porque el Estado no está. No está por 2 razones. Una de ellas es porque no hay legitimidad del Estado, la gente no se cree la presencia del Estado. Y 2, porque aunque haya, digamos, fuerza pública, la fuerza pública está amenazada. Les repito, no hay que irse muy lejos, La localidad 20 de Bogotá, Sumapaz, es un ejemplo claro de eso. Bien, donde ahí el Estado está presente a través de la alcaldía. Es muy interesante, pero bueno. Lo primero que tiene que hacer el Estado es plantarse, ganar legitimidad.
Cuando hablamos de legitimidad hablamos de un Estado fuerte. Un Estado fuerte no es un Estado con mucha policía y mucho ejército. Un Estado fuerte es un Estado que tiene credibilidad. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene Colombia. Hace poco vi una encuesta de la veeduría a nivel de Bogotá. Esto es muy típico de Latinoamérica, ¿eh? El 94% de la población bogotana cree que las instituciones políticas de la ciudad son corruptas y no sirven para nada. Bien, no sé cuántos estaremos aquí, pero si somos 100, 94 de ustedes me van a decir que no, que el alcalde es un ladrón y que el que venga después va a ser más ladrón todavía. Bien, a nivel de Colombia estamos hablando del 80%. Estamos hablando del 80% de la población del país cree que las instituciones políticas están corruptas y no sirven. Son mecanismos de opresión. Eso es muy típico de Latinoamérica. Hay muy poca credibilidad en las instituciones políticas. Pero a cambio, ustedes tienen una gran legitimidad en los símbolos de la nación. Bien, ustedes si ven la bandera se les llena el corazón de orgullo, ¿cierto? Se escuchan el himno, lo cantan y se lo saben hasta el final. Incluso el palabra inmarcesible, que yo creo que solo lo he visto nombrar aquí. Bien, y el ejemplo claro, aunque la gente se ríe, pero es que es parte de eso, el ejemplo claro, como la selección juegue, ustedes se ponen la camiseta y les dan vacaciones en el trabajo. Es una cosa impresionante. Es verdad, pero es que eso es una muestra de que eso es así. El símbolo patrio no se discute. La institución política de la patria sí. Bien. Por eso, si se fijan, ustedes, si tienen la oportunidad de ir por la séptima a la altura de la 100 y pasan por la escuela de caballería, la escuela de infantería o por otro lugar donde haya fuerzas militares, el Estado funciona mucho a nivel simbólico. El Estado no les va a decir que la fuerza militar está para defender la frontera o para defender el país. No, les va a decir que son héroes. Bien, que están dispuestos a dar la vida por usted aunque no les conozcan. Es un eslogan que había hace poquito, ¿no? A lo cual yo una vez en el bus iba por ahí, miraba y decía, no, yo estaba por bajarme y decirle, señor general, dígales que no lo hagan, por mí no. Vale, no, que vayan a casa con su mujer o su marido, o lo que sea. Bueno, bien, ustedes lo simbólico, lo emocional, en la dimensión política, eso es, les repito, desde que hay estudios de cultura política, desde los 60s, en Latinoamérica es lo normal, y es por el proceso que hemos visto antes, porque es lo emotivo, es lo que toca las actitudes. Bien, les va, digamos, lo van a legitimar. La institución operativa del Estado, no. Si yo les pregunto sobre presidencia, me van a decir que todos los presidentes han sido unos, lo que sea, bien, que habrán robado lo suyo, ¿no? Me llamó la atención hace poco en campaña cuando vi como un candidato, creo que a la gobernación del Magdalena dice, sí, yo en el pasado, pues sí me adjudiqué unos fondos públicos, pero es que hay gente que lo hace más, o sea, es como diciendo, entienda, ¿no? Bien, ustedes siempre van a sacar ese tipo de cosas, van a necesitar y van a decir, no, el presidente tiene que estar siempre ahí, pero el que venga va a ser un ladrón, siempre. Eso es un problema. Eso es un problema porque ese Estado, tanto a nivel municipal como regional, como nacional, que es otro problema del que vamos a hablar ahora mismo, necesita legitimidad, necesita que usted crea que el alcalde está haciendo un buen trabajo. Puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ojo, pero la base es que el ciudadano crea que el representante que él ha elegido está haciendo el trabajo que debe hacer. ¿Le puede gustar o no? Repito. Bien, yo puedo estar de acuerdo en que Petro haga una ciudad que sea más para buses que para carros, o no. Pero, por lo menos, la idea base sería pensar, bueno, pues la persona está tomando iniciativas para la movilidad. ¿Me pueden gustar o no me pueden gustar? Ahora, el discurso que hay aquí no es ese, el discurso que hay aquí es otro. Si la persona que está en el poder lo está haciendo mal y necesita otra persona que lo haga bien. Y nunca va a llegar, esa es la gran paradoja de la política colombiana, porque nadie lo va a creer. Bueno, eso es lo principal. Y a partir de ahí es donde el Estado puede aplicar políticas públicas sin temor o minimizando, procesos que hoy en día en Colombia están muy presentes, sobre todo corrupción. Eso es una cosa que
Hace poco estuve dando unas clases sobre intervención en poblaciones vulnerables en la costa atlántica, y siempre que hablamos de cómo ayudar a los, digamos, pues a la gente desfavorecida, todo el mundo decía, ya, pero eso no lo puedo hacer porque es que la plata se la va a robar todo el mundo. Bien. El Estado gana presencia quitando esas actitudes, generando procesos de monitoreo, cierto es. Y es muy interesante porque Colombia tiene, no sé si ustedes saben, pero Colombia es uno de los estados con mayores mecanismos de control del mundo. Colombia es el único país del mundo que tiene 4 poderes. Todo el mundo tiene 3, menos Colombia, tiene 4. Que es ejecutivo, legislativo, judicial y Ordóñez. No, es cierto, politológicamente hablando es verdad. En todos los países del mundo hay mecanismos como la Procuraduría, ¿cierto? O sea, hay, de monitoreo, de evaluación del servidor público. Pero en todos los países del mundo eso está debajo del Poder Judicial. Aquí no, aquí funciona independientemente. Es el único modelo que existe así en el mundo, de colombiano. Está bien que sea una persona pues imparcial, que no tenga, digamos, ninguna agenda política, en fin, voy a callarme ya. Pero volviendo al tema que les comentaba, primer paso, legitimidad del Estado, presencia del Estado en el territorio. ¿Ok? Segundo paso, generación de política pública. Y para ello, ahí sí entramos en un proceso de racionalización de la diversión administrativa de Colombia. Les voy a contar una cosa que ha pasado en el 99% de lugares donde ha habido conflicto armado y ha habido acuerdo de paz. Incluso en lugares donde ha habido periodos, digamos, de dictadura larga. El proceso que viene de la postviolencia, digamos, del posacuerdo, de la postdictadura, siempre ha traído consigo un proceso de descentralización política del territorio. Miren lo que pasó en España con la dictadura de Franco. Bien. Colombia es el único país que quiere dar ese paso, pero al revés. Donde lo que se plantea no es una división, un fortalecimiento de los lugares, sobre todo del estrato medio, de las regiones, de los departamentos, sino se quiere dar el paso hacia adelante, se quiere fortalecer el Estado Nacional. Bien, y eso de manera, digamos, racional y de gestión de recursos, de eficiencia, es una locura. No va a funcionar, es imposible. ¿Por qué? Volvemos al tema que les comentábamos antes. Colombia es un estado diverso y esa diversidad se tiene que ver, digamos, respaldada por descentralización. Bien, no es normal, y esto pasa en Colombia, no es normal que un alcalde de un pueblo tenga que venir a hacer fila a Bogotá para aprobar una política pública en su municipio. Hacer fila, ojo, con su asesor, ahí, en el ministerio, haciendo fila para poder radicar unos papeles. No es normal. Bien, no es normal que una comunidad indígena en el sur de Nariño tenga que venirse hasta la capital, bien, para solicitar recursos que le competen por derecho. No es normal. Bueno. Primer paso, presencia del Estado. Segundo paso, reforzamiento de las estructuras del Estado. Tercer paso, aplicación de estas políticas. Bien. Se empieza primero por lo más básico, ¿no? Sobre todo los efectos materiales. Yo quiero generar un modelo educativo inclusivo, entonces lo primero que tengo que hacer, lo básico es generar un acceso a una escuela de calidad. Bien. Bueno. Siguiente. Comentaba, estas son medidas, la reconstrucción de los bienes materiales, que normalmente se toman después del fin de la violencia. Este es el famoso periodo que lo van a escuchar ustedes dentro de poco bastante en los medios de comunicación, el periodo de acción temprana. Son los primeros 12-18 meses en el posacuerdo. El gobierno ya está trabajando ahí. Ayer estuvimos en una reunión de centros de estudio con el Departamento de la Función Pública y ya están trabajando en esas fechas. Ya se han puesto fechas y todo. Bien, son los primeros 12-18 meses, hasta marzo de 2017, marzo-agosto de 2017, en el cual se va a tener que aplicar este tipo de procesos. Bien, y deben ser generados para
el largo proceso de construcción de paz que va a venir más adelante. Bien. Y básicamente, importantísimo, toda la política pública del Estado respecto al posconflicto va a venir a través de los acuerdos de paz. Les voy a contar el caso de Irlanda del Norte. Irlanda del Norte es un país en el cual la región, cuyo texto de los acuerdos del 98, renegociados en el 2006, funciona casi como una constitución de la región. ¿Bien? Es básicamente lo que pasó en el 91 en Colombia. Cuando se genera el proceso de paz entre el M-19 y otros grupos, lo que se genera en la Constitución del 91 es una Constitución que sigue esta lógica. El problema que tiene Colombia es que no lo ha aplicado tal y como está. No lo ha aplicado tal y como está. Es el gran argumento que ustedes tienen que... Ustedes saben el argumento que existe entre el gobierno y la guerrilla de las FARC sobre si constituyente o no constituyente, si por qué unos lo hicieron y yo no, y demás, ¿no? El argumento en contra de eso, de la constituyente, que normalmente sería algo digno de considerar, es que ya ha habido una y que hay que desarrollarla todavía. Yo creo que la Constitución del 91 tiene mucho camino por delante. Bueno. Y a partir de ahí, ¿yo qué hago? ¿No? Yo ya he generado escuelas, el Estado empieza, y a partir de ahí el Estado tiene que empezar a cambiar. Bueno, si no lo ha empezado a cambiar antes, pero tiene que empezar a tener cambios sustanciales. Yo les voy a avanzar un detalle que a ustedes igual no les puede parecer un poco peregrino. Lo comentaba antes. Lo primero que tiene que hacer Colombia para avanzar y generar políticas públicas que sean adecuadas para el proceso es cambiar el modelo económico. Colombia es uno de los países del mundo con menor presión fiscal. ¿Qué es la presión fiscal? Es el porcentaje del PIB que viene de los impuestos. ¿Bien? Es muy poquito. Su PIB se genera en otros lugares. La gente, los colombianos y colombianas, aportan poco al Estado. Y no solamente aportan poco, sino que aportan de manera desigual. La mayor parte de los impuestos de este país son indirectos. Se aplican por igual a toda la población. ¿Bien? Una persona de estrato 1 que gane un mínimo va a pagar el mismo porcentaje, el IVA, el porcentaje sobre los combustibles, exactamente igual que una persona que viva en estrato 6 en Rosales. Lo mismo. Hay muy poca proporcionalidad. ¿Bien? Ustedes saben que unos impuestos, la retefuente, por ejemplo, en muchos países es proporcional. Cuanto más ganas, más pagas. No en porcentaje, el porcentaje sube. ¿Bien? Eso en Colombia es muy poquito y ese modelo debe cambiar. No es una sugerencia, es el motor, como decía los de este medio de comunicación independiente, que es Actualidad Panamericana, el motor no tiene que ser el datáfono que lleva a Santos a Europa a buscar plática para posconflicto, ¿no? El motor tiene que ser el propio Estado. Colombia lo que tiene que aspirar en el futuro es abandonar su posición como receptor de ayuda económica para el conflicto. Colombia es el segundo país de la región que recibe más cooperación, sobre todo para procesos que tienen que estar relacionados con el conflicto armado. Bueno, esto es un poco subjetivo porque ustedes saben que la cooperación es meramente política. Colombia es el segundo en la región. Receptor de cooperación al desarrollo. Bien, basado en desigualdad y pobreza y problemas de violencia. ¿Qué país creen ustedes que es el primero? Admito sugerencias. ¿Cuál crees? Haití lo era, pero ya no. Es Brasil. Es Brasil. Todo el mundo dirá, por un momento, Brasil, pobre no es. Bueno, tiene desigualdad, ¿no? Pero, tan mal le va a Dilma. Es un tema político, ¿bien? Por eso os digo que es subjetivo. Ahora bien, Colombia debería pensar en que en el futuro sus políticas de Estado no pueden depender de la ayuda extranjera. Porque va a pasar como ha pasado con la crisis. Miren ustedes lo que pasó con la cooperación española. En el año 2008 empezó la crisis cuando entró Mariano en el poder allí, Rajoy, en el año 2011, si no me equivoco.
o 2011, sí, porque hay elecciones ahora. Y lo primero que hizo fue cortar eso, y no cortar gradualmente, automáticamente de un día para otro proyectos completos que estaban siendo aplicados por la ESI en Colombia desaparecieron de un día para otro. Yo conozco casos de funcionarios españoles de cooperación que se enteraron que un día les llamaron y les dijeron: mañana tienes que dejar la oficina y vuélvete como puedas, que no te pago el ticket. Conozco esos casos, ¿eh? O sea, imagínense cómo es el tema. Colombia no puede depender de esas partidas presupuestarias. Tiene que cambiar el modelo económico, tiene que cambiar el modelo neoliberal que está aplicando ahora mismo, y tiene que pasar a un modelo mucho más social. El Estado tiene que ganar fuerza y fortaleza en eso, para ser garante, comentábamos antes, de igualdad, inclusión y derechos y diversidad. Bueno, ¿por qué? Porque más adelante vamos a entrar en un proceso en el que va a durar, como vienen ahí en la diapositiva, varias generaciones. Perdón. Bien, porque después de los daños materiales, lo que yo voy a tener que hacer es gestionar los daños no materiales del conflicto. Y ahí es donde entran las actitudes, donde ustedes van a tener que empezar a pensar en tema de igualdad. Van a tener que abandonar algo muy colombiano, confianza en el prójimo, y lo van a tener que cambiar por confianza. Ustedes van a salir por la calle y ven una persona acercarse que tiene una pinta un poco rara, y automáticamente piensan: me va a robar, ¿no? En vez de, no sé, igual llega cansado del trabajo, ¿no? O sea, o vete a saber, o igual no me quiere robar, ¿no? Eso es una actitud que tiene que cambiar. Eso va cambiando, digamos, con estos procesos que surgen después de la reconstrucción. Y eso se hace a través, primero, políticas públicas para recuperar el espacio público. La seguridad que ustedes tanto desean y que yo también deseo, porque vivo acá, no se genera solamente con la presencia de la fuerza pública en la ciudad, o en el terreno, o en el territorio. Se generan por la apropiación del espacio público. ¿Quién ha paseado por el centro de la Plaza Bolívar hasta la Jiménez en las últimas 2 semanas? Bien, ustedes han visto la nueva peatonalización de la calle, ¿cierto? Bueno, parece una cosa normal, ¿no? Si ustedes van por ahí, yo lo vi eso hace 2 semanas y me asombré del cambio a bien que tiene la zona. Era las 7 de la noche, había mucha gente en la calle, era de noche, comercios abiertos. Yo no he visto un comercio abierto después de las 6:30. ¿Y por qué? Ese tipo de políticas lo que nos hacen a nosotros es gestionar y apropiarnos del espacio público. Y a través de esa apropiación del espacio público, está demostrado, se genera seguridad. Les puedo asegurar que en esa zona los crímenes, los robos, los asaltos bajarán. Aumentarán en otras partes, ojo, pero bajarán. ¿Bien? Y no hace falta plagar eso de escuadrones de la policía. ¿Bien? Es una cosa que en Europa se hace mucho, y aquí también ha habido muchas iniciativas para ello. Porque la violencia a nosotros nos ha traído un problema grave. Yo no sé, hace poco yo charlaba en una librería en La Macarena, en Lubina, hablaba con un escritor, y él me decía de forma muy poética, ¿no? Esto es, en Colombia todo el mundo, los escritores son muy poéticos todos, ¿no? Hablaba de una forma y dice, en Colombia hemos entregado la noche. La ciudad hemos entregado la noche, ¿no? ¿A quién? A un ente externo, oculto, invisible, que nos va a robar, matar, violar y de todo. Bien, ustedes no salen de noche. Oiga, pero es que mi barrio es bonito, pero no salgo de noche. ¿Por qué? Porque ahí detrás está el ser extraño ese, ¿no?, al que le hemos entregado la ciudad, que nos va a hacer todas esas cosas, ¿no? Y es un problema, es un problema de mentalidad, que surge, digamos, con la violencia. Es normal que surja, ojo, yo no quiero de aquí echar la culpa a nadie. Bueno, por lo tanto, las políticas públicas a partir de ese momento se basan, lo que pone ahí, tenemos que replantear las bases sociales y políticas, económicas y humanas de la sociedad. Miren, en el tema de actitudes, hay una cosa curiosísima que yo he visto con el transporte público en la ciudad. Es la primera vez en Bogotá, llevo viviendo 3 años, pero yo vine la primera vez en 2008 aquí. Es la primera vez que veo a la gente haciendo fila para subir al bus.
Yo jamás he visto eso aquí. No sé, usted va a tomar un Transmilenio y hoy en día pasa y tiene que ir, no sé, pues vestido como un jugador de fútbol americano. Bien, ahora usted tiene una cosa que, por ejemplo, en Cali o en Medellín se ve, que es la gente haciendo fila para subir. Bien, poco a poco, ¿ok? Con la nueva aplicación, volviendo al tema del transporte, para que vean pequeños detalles que se pueden hacer, ¿no? Con la nueva aplicación del transporte público en la ciudad, en la que usted no utiliza plata, usted utiliza la tarjetica famosa, yo he visto a gente prestarse pasajes. ¿Cómo? No puede ser posible eso. Pero pasa, poco a poco, ¿bien? Poco a poco. Bueno, todavía hay muchas cosas que arreglar, pero bueno. Y en el tema de la violencia es exactamente lo mismo. Yo les puedo asegurar que la sociedad colombiana inherentemente no es violenta. Si ustedes van a comunidades rurales, van a ver grandes procesos de solidaridad social. La gente se apoya mutuamente. Lo que pasa es que los tejidos sociales se han roto completamente con la presencia de la violencia armada. Pero eso se puede apoyar a través de la aplicación de políticas públicas desde el Estado. Bueno. ¿Qué procesos hay aquí? Reestructuración, ¿no? Cambiar las estructuras que legitiman la violencia. Hay un enorme debate ahora mismo, por ejemplo, en las fuerzas públicas de este país. Dentro de la policía se está empezando a lanzar voces, dentro de poco va a haber un evento sobre ese tema, en los cuales ya la policía no puede ser un elemento de defensa, tiene que ser un elemento de cohesión social. Es lo que pasa en todos los países del mundo. Oh, ¿bien? La única policía que depende administrativamente y funciona como un ejército es la colombiana. El resto ha cambiado mucho su metodología. El policía tiene que ser una persona en la que la gente debe confiar. Aquí no es así. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estamos en una estructura que funciona como defensa, funciona para un paraje en guerra. Les voy a contar un detalle que posiblemente algunos de ustedes conozcan, pero bueno, yo eso cuando se lo digo a los estudiantes, todos me miran con una cara así como, ¿ah? Bien, ustedes saben que los policías de calle en el Reino Unido no llevan armas. Los policías no llevan armas de fuego, los normales, Tienen un celular que pueden llamar a gente con muchas armas de fuego, ojo, Pero la pareja de policías que camina por su barrio no lleva armas de fuego, lleva todo lo demás, ojo, lleva taser, gas y todo lo que tú quieras. Pero no llevan. ¿Por qué? La figura allí es una figura de autoridad. La gente cree en eso. Si el policía dice esto no se puede hacer, la gente no lo hace. Porque se ha instaurado esa actitud. ¿Bien? Yo imagino, no sé, si aquí en un barrio de Bogotá, pues un policía va sin armas de fuego y le puede pasar absolutamente de todo. Es una cosa... Pero bueno, es un caso extremo, ojo, no es un caso común. Normalmente es que sí vayan, miren ustedes lo que pasa en Estados Unidos. Normalmente los modelos de Estado frágil, como el estadounidense, cuando hablo de Estado frágil no hablo de Estado que tenga pocos recursos. Es muy rico, tiene muchos recursos y tiene mucha potencia. Lo que pasa es un Estado que tiene poca legitimidad. La autoridad del Estado, por sus procesos de creación de Estado-Nación, tiene poca legitimidad. Pues evidentemente hay un problema ahí de... Normalmente eso, ¿cómo se aplaca? A través de opresión, a través de coerción. ¿Bien? En Colombia además eso se ha visto exacerbado por la presencia de la violencia. Por lo tanto, lo que normalmente hay que hacer es cambiar esas estructuras. La misma policía colombiana lo está viendo así, no es una cosa que ha venido de fuera, es una idea que surge de dentro, pues por un tema de visión del cuerpo también. Bueno. No solamente a nivel del Estado, bien, y no solamente a nivel de violencia directa, ojo, ustedes deberían estar acostumbrados a un proceso burocrático en Colombia donde no se prime quién conoce a quién. Ustedes saben que por el modelo elitista del país, hacer un trámite en este país es absolutamente horrible. O sea, a no ser que conozcas a alguien, entonces ya no es tan horrible, ¿no? O si no, está la famosa figura que yo solo he visto en este país, que es la figura del tramitador, ¿no? La persona que está ahí esperándote en la sala de sacar el pasaporte o de llevar los papeles, ¿no? Con esta sonrisa larga parece para hacer guasón, ¿no? Esas cosas, ¿no? Les cuenta la historia. Vestido impecablemente y que siempre tiene una solución para todo, ¿no? Es una cosa, ¿no? A cambio de un dinero. Bien. Eso también legitima a ustedes la
Cuando digo la violencia, hablo de la violencia estructural, ¿no? Es el tema de, eso es un modelo de violencia estructural. Pero bueno, es otro ejemplo. Esas estructuras hay que cambiarlas a través de políticas públicas. Bien, hay que generar un proceso de cultura de paz. Esta palabra que hay aquí, que reculturización, no suena muy bien, no es una cosa muy... pero de cultura de paz. ¿Qué es la cultura de paz? En la cual ustedes van a gestionar su vida confiando en el prójimo, no ciegamente, no estamos hablando de que todo el mundo sea bueno, ojo, sino utilizando métodos pacíficos para resolver conflictos. A ver, métodos pacíficos no es que ustedes vayan siempre cantando el kumbaya por ahí, ¿eh? Es simplemente que ustedes no utilizan la violencia, ¿ok? No tienen por qué caerle bien al de al lado, pero ustedes tienen que generar procesos en los cuales el Estado tiene que generar procesos en los cuales ustedes deben ser capaces de solventar su día a día sin el peligro de pues, que su integridad se vea amenazada. ¿Por qué? Porque el último objetivo es llegar a este concepto, también muy galtuniano, que es la paz positiva. La paz positiva es un modelo de sociedad, bueno, es un concepto que viene emparejado con otro que es la paz negativa. La paz negativa es la ausencia de violencia. Bien, pero el conflicto no se ha transformado. La paz positiva sí, la paz positiva del conflicto está presente, pero los mecanismos que yo utilizo para trabajarlos son mecanismos pacíficos. Todo eso, comentábamos antes, siempre sujetado desde el punto de vista de la aplicación de política pública por parte del Estado. Bueno, más. La otra gran palabra que viene con posconflicto, ¿no? Reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? ¿Qué es eso? Pues esas caras que veo significan no tenemos absolutamente ni idea. Es una cosa como... Es un método, digamos, es un concepto muy complejo, ojo, ¿eh? Les voy a dar una pista, por favor. Cuando vayan a una conferencia y un profesor les diga, o un académico les diga que algo es muy complejo, es que no tiene absolutamente ni idea de lo que está hablando. Bueno, se lo he hecho aposta. Pero la reconciliación es uno de los términos más malinterpretados de la historia, digamos, de la aplicación de políticas públicas en el posconflicto. La reconciliación normalmente nosotros lo vemos como llevarse bien con el prójimo, ¿no? No es así. Básicamente la reconciliación, el concepto base es el reconocimiento del otro como parte de la sociedad política. Bien, les comentaba la idea del ciudadano. Ustedes vieron la foto de Santos y Timochenko, ¿cierto? ¿Se acuerdan, no? La fotografía, y detrás estaba Raúl Castro, y luego había dos tipos detrás que no sé quiénes eran, pero bueno, ahí estaba. Bien, Timochenko hasta hace 3 meses era, por el discurso del gobierno y por la cultura que tenemos de la violencia en este país, era el enemigo público número 1. O sea, los calificativos que se utilizaban para esa persona no bajaban de asesino, terrorista, genocida. Bien, y de repente ustedes tienen una fotografía de él dándose la mano con el presidente de la República, que ustedes han elegido 2 veces además. Bien, ¿qué indica eso? Ustedes no tienen que estar de acuerdo con Timochenko, ustedes pueden pensar, tienen todo el derecho de pensar en muchos casos con fundamento de que esa persona debe estar en la cárcel pagando por los crímenes que ha cometido, cierto. Bien, pero la fotografía esa nos dice que incluso en eso esa persona tiene derechos y obligaciones como yo las tengo. Bien, porque normalmente lo que está detrás del discurso del asesino, terrorista, genocida es el que debe morir. Bien, que es lo que defiende, digamos, el expresidente Uribe, conocido también en muchos casos como el innombrable, ¿no? Es una cosa... Yo le llamo el presidente Uribe es como Dios, nadie lo puede nombrar y está en todas partes, es una cosa... Pero bueno, es una forma de entender, ojo, también, ¿eh? Yo no quiero aquí hablar mal de una persona o de otra, yo tengo mis opiniones y para mí me las quedo, luego si quieren me las preguntan, pero bueno. Bien, yo estoy dispuesto, o un ciudadano está dispuesto, después de esa fotografía, el gobierno lo que nos dice es lo siguiente: estoy dispuesto a entender a esa persona como parte de mi comunidad política. Bien, ¿que ha cometido errores? Bien, hay un sistema con muchos debates, ojo, bien, que se los va a hacer pagar, de una forma o de otra. Eso ya es otra historia, ¿vale?
Porque anterior a eso, el discurso que hay es que esa persona no es un ser humano, no tiene derechos. Ahí es donde viene la reconciliación. Nadie pide, repito, y en la fotografía, digamos, bueno, en la fotografía no, pero en el vídeo de la famosa apretón de manos se ve bastante bien, nadie está pidiendo que ustedes sean capaces de irse de guaritos con Timochenko, o con Santos, ojo, no les tiene que caer bien. Ahora, como una persona que está a su lado, que pues puede ser, la pueden tolerar como parte, o la pueden respetar como parte de su comunidad política, pero pueden pensar que si hace algo mal, evidentemente hay unos mecanismos y unas obligaciones que tiene que cumplir, ojo, ¿bien? No es llevarse bien, es tolerar al otro. Es esto que viene aquí abajo, es rebajar la idea de enemigo. En sociología, un enemigo, la figura de enemigo, es una persona a la cual nosotros quitamos la humanidad y cuya única, desde nuestra percepción, lo único que se puede hacer con ese elemento es eliminar. ¿Bien? ¿Cómo se hace eso? A través de trabajo con las comunidades, a través de, digamos, procesos participativos, a través de procesos de inclusión. Bueno, y por último, ya, y con esto vamos cerrando, estamos en el proceso de resolución del conflicto, que eso es la política pública número 1, ¿no? Atajar las cosas del conflicto de manera política, se pueden hacer, cierto es, y como comentamos antes, el conflicto nunca se acaba, sino que se transforma. Nosotros lo gestionamos de forma distinta. Yo quisiera terminar hablando de los procesos de legitimación de política pública. Lo primero que se les va a pedir a ustedes es que crean en ese proceso, ¿bien? Y que crean en mecanismos de refrendación de ese proceso. Por lo tanto, como bien se ha repetido desde Humberto de la Calle, el presidente, incluso la guerrilla, a ustedes, como pueblo colombiano, como sujeto de la soberanía del país, se les va a preguntar, ¿bien?, si les parece bien lo que se ha acordado o no. Eso es lo normal que se va a hacer, que se hace en todos los procesos de paz. Pasó en Irlanda, pasó, digamos, en Centroamérica, pasó en muchos procesos. Bien, prepárense a ello, es un proceso que va a venir dentro de poco. Yo creo que para el final de 2016 vamos a tener un proceso de refundación, posiblemente con algunas otras elecciones. Por lo tanto, ¿por qué? Ese es el primer paso para que ustedes crean, se apropien de ese proceso y crean en él. Es el primer paso, comentamos antes, para esa legitimidad que luego va a dar pie y va a dar fuerza a la creación de política pública exitosa. Bueno, yo lo voy a dejar aquí. Yo creo que he hablado demasiado ya. La carreta que he soltado ha sido interesante. Y a mí me gustaría tener la oportunidad de escuchar preguntas, cuestiones por parte de ustedes sobre lo que hemos hablado. Gracias. Yo no sé cómo hacemos esto. Ok. Bueno, yo no sé cómo funciona esto, si... ¿Sí? Sí, pero no sé si hay alguien que lleve un micrófono por ahí o... ¿No es esto? ¿Hay algún muchacho que lo haga o...? Bien. Pero bueno, si quieren ya... Vamos a avanzar. Pues ahí alguien que... Espera, le digo. No, ya, pues ¿dónde está? Está buscando la ayuda de un alma. Muy buenos días a todos los presentes. Bueno, yo quisiera iniciar hablando pues que este es un país que siempre ha vivido en guerra. Hemos tenido desde nuestra Constitución una serie de violencias por alcanzar la diversidad o que se nos reconozca ese derecho, por el territorio, por la libertad. Y en esos momentos tenemos una violencia que es básicamente derivada de las desigualdades, es decir, con la intención de buscar una igualdad y una equidad.
Además, todos conocemos pues los diversos problemas que atraviesa nuestra sociedad colombiana por las falencias educativas, de salud, pero muchos desconocemos la lucha que viven las regiones por el territorio, que es una nueva violencia que se teme. Básicamente hablo de la región del Pacífico, pues de ella soy, pero también tengo conocimiento de otras regiones como el Caribe, entre otros. Y entonces en mí surgen unas preguntas. ¿Verdaderamente este Estado está preparado? Hablo no de la sociedad, sino del Estado y de sus poderes, ¿no? ¿Está preparado verdaderamente para garantizar ese derecho a la igualdad? Que sea una igualdad real, como lo dice el axioma número 13 de nuestra Constitución, que lo garantice. Y pues tenemos un gran problema, que más allá del posconflicto, yo considero pues del proceso que se avecina, que es el posconflicto, que hay que darle prelación, y esa es la serie de estereotipos que hoy en día tenemos, que entre otras cosas es lo que no ha permeado que podamos vivir como una sociedad armónica. Entonces de ahí surge también otra problemática. ¿Existe una voluntad real para la constitución de una armonía en nuestra sociedad tendiente al desarrollo sostenible? Y pues ya para terminar, pues quiero hablar de que Colombia tiene una tendencia a un modelo económico extractivista que afecta a regiones como el Pacífico, pues porque se le vulneran varios derechos, entre ellos el derecho al territorio, el derecho a la libertad y a la igualdad. ¿Estamos preparados verdaderamente como sociedad a puertas del posconflicto para afrontar esta serie de violencia que se viene derivado de la guerra, básicamente por la desigualdad? Entonces esas son mis 3 preguntas que amablemente espero que me pueda responder. Gracias. Bueno, gracias. Mientras vamos... ¿Usted quería hablar? Sí. Mientras bueno, pues vayan pensando en qué preguntar, voy a intentar responder a las 3 preguntas que me comentas. Antes, una pregunta. ¿De qué parte eres tú? ¿De qué parte del Chocó? De Quibdó. Pero es que estuve ya hace 3 meses en Nuquí, aquello de aquí. Bueno. ¿Está preparado el Estado para garantizar la igualdad? Vamos a ver, ¿cómo te respondo a esto sin que suene muy mal? No. No, el modelo de Estado actual, yo soy muy pesimista en ese sentido. Yo no solamente en el Estado, sino en la sociedad. Pero bueno, el modelo de Estado no está preparado. Por eso hablo de que sí tiene que transformar. Ahora bien, si nosotros queremos alcanzar la paz en este país sin problemas, el Estado debe transformarse y debería, desde la base social, generar los mecanismos para que pueda hacerlo. El problema de la situación del Estado colombiano es que es con lo que hay que trabajar. Es así. Yo no puedo inventarme una cosa nueva. El Estado está ahí. Lo que puedo hacer es cambiarlo. Eso sí es verdad. ¿Debería prepararse? Sí. Hoy en día, si hoy me dicen, ¿el Estado tiene todos los mecanismos? No. El Estado, por ejemplo, le falta, sobre todo el Estado central, le falta la voluntad de decir, lo estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo mal y voy a cambiar. No lo tiene. Eso me lleva a tu segunda pregunta, desarrollo sostenible. Eso también tiene que cambiar. Y es una forma, y lo juntamos con la tercera pregunta, de modelo económico. El modelo económico colombiano es espectacularmente desigual. Está basado, digamos, en la generación de riqueza para unas élites políticas. Y sí debería cambiar, completamente. Debería ser un modelo que estuviera más basado, digamos, en la repartición de la riqueza. Aunque decir esto, pues suena como comunista, pero es que es así. Es un tema bastante, digamos, de bastante, ¿cómo decir esto? Bastante urgente. Por lo tanto, y esto es un tema, por ejemplo, cuando hablamos mucho de posconflicto. El posconflicto, la gente piensa que es una cosa que va a afectar a la gente que ha sido afectada por la violencia, ¿no? A los pobres, a los rurales, a los campesinos. El posconflicto debe de sentirse en todos los estratos sociales de Colombia. ¿Por qué? Y esto lo digo desde ya. La persona que pertenece a la familia rica del país debe pagar más por ello. Lo siento, es así. ¿Bien? Eso tiene que hacerse. Debemos tener un modelo en el cual, como tú bien comentas, las regiones o las zonas o incluso el propio país, y el Estado es legítimo, se apropie de esos recursos naturales que tiene y los gestione de manera correcta, mirando en el bien de la sociedad interna, más que en el interés de compañías extranjeras que tienen sus intereses en élites políticas de este país.
Por lo tanto, la respuesta es una cosa pues muy abstracta, que tiene que cambiar el Estado. Ahora mismo no está preparado, yo soy consciente de eso, pero tiene que cambiar. Y sí tiene que haber más respeto a las minorías, y sí tiene que haber más respeto, digamos, a las comunidades. Y está mal que yo lo diga, que soy un hombre blanco y occidental, pero sí tiene que haber eso. Bueno, espero haber respondido a la pregunta. Más preguntas. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida al aspecto del que usted hacía referencia de la reestructuración de la policía. Quisiera saber usted qué piensa acerca de las fuerzas militares, pues porque a mi modo de ver es la fuerza pública que está como más relacionada directamente con el conflicto armado. Y es saber si usted cree que cómo debería ser ahora la estructura en el caso del postconflicto, si debe haber una reestructuración y qué cambios debería tener pues puntualmente. Gracias. Bien, la fuerza pública en Colombia es un tema bastante peliagudo, es un tema complicado. Bien, ahora, hay voces dentro de sobre todo, digamos, dentro de ciertos altos mandos de la policía en las que ya se está planteando la necesidad. La fuerza pública puede parecer un ente bastante monolítico, pero tiene percepción periférica también, ¿eh? Sobre todo la policía ya está empezando a plantearse seriamente la posibilidad que debe, digamos, cambiar su modelo de acción. La policía no debe ser un elemento de defensa, tiene que ser un elemento de cohesión social. Repito, el policía no tiene que ser una persona en el cual usted tenga desconfianza en él, tiene una persona que genera confianza. Eso es lo que pasa en todos los países del mundo. Si usted va a hablar, por ejemplo, con gente de la escuela de posgrados de la policía, está aquí en la 140 con Suba, bueno, aquí, allá, va a escuchar ese discurso. Ahora bien, hay un problema y ellos mismos lo reconocen. La policía, desde que se generó la policía en este país, es un organismo militar, es un organismo autoritario. Por lo tanto, es muy difícil realizar cambios en él, a no ser que sean por decreto, por orden. Bien, es muy difícil generar un debate interno, porque existe esta lógica del mando, ¿no? Es muy complicado. Pasar, por ejemplo, de una policía como la que tenemos hoy en día en Colombia, militarizada, jerarquizada, generada para la lucha contra la insurgencia, a una policía como puede pasar, digamos, en países europeos, por ejemplo, que es una policía que es comunitaria, que habla de la mediación, por ejemplo, que sirve, por ejemplo, para no sobrecargar el sistema jurídico. Imagínate los conflictos que se pueden resolver a nivel entre riñas, por ejemplo, con una buena aplicación de procesos de mediación policial, por ejemplo, que los hay, bien. Una policía más abierta, con debate interno, con sindicatos, que los hay, policiales en otros países. Aquí no se puede porque es un modelo militar, bien. La policía lo sabe y lo quiere cambiar, yo creo, y va en esos caminos. Ahora bien, con la llegada del posconflicto, las fuerzas militares también saben que van a tener que cambiar su modus operandi. Y es una cosa, y eso les hablo desde el punto de vista académico. En el último año es sorprendente las peticiones que estamos teniendo de las fuerzas militares, fuerza aérea, fuerza ejército y demás, para generar congresos, talleres, procesos de replanteamiento de su labor para el posconflicto. ¿Qué va a salir de eso? No lo sé. El ejército va a tener que bajar de tamaño, posiblemente, y va a pasar de la siguiente forma. No va a perder efectivos, pero que Santos mande 5.000 efectivos a misiones de paz no es casualidad, ¿eh? Que el presidente Santos vaya a la ONU y diga que el ejército colombiano va a poner 5.000 personas, 5.000 efectivos como cascos azules, no es casualidad. Bien, creo que eso no lo ha hecho el ejército colombiano desde la guerra de Corea. Así que, por lo tanto, ¿por qué? Eso es una manera ya de empezar a vehicular un exceso de interno, y sobre todo, poco a poco, el ejército y las Fuerzas Armadas tienen que generarse y mirar para lo que realmente están creadas, que es para la defensa exterior. ¿Qué problemas el país tiene en ese sentido? Bien, ¿qué va a pasar ahí?
Pues no lo sé, yo creo que va a haber un proceso que al final va a tener que cambiar. ¿Que hay procesos internos que están pasando? Sí, y le comento estos dos ejemplos, ¿no? La policía está ya viendo que tiene que cambiar en ese sentido, hay voces internas que lo están diciendo y va a tener que pasar, pues por un tema de eficiencia y por un tema de cambio de panorama, con muchas dificultades, ojo, y las Fuerzas Armadas también están viendo que tienen que empezar a generar procesos de desarrollos para hacerlo. ¿Cuánto van a tardar? No lo sé, eso ya es otra historia. Más. Buenas tardes. Buenas tardes. Una de las causales que yo me atrevería a colocarle a los problemas de conflicto que tengo en este país, no solamente es el cultural, sino también el económico. Vemos claramente que los grupos armados en este país hace mucho tiempo perdieron su filosofía cultural de diferenciar el tema de las debilidades sociales que existen y se fueron más por el tema económico. Está claramente identificado que muchas de esas personas que en este momento están en los grupos armados están viviendo económicamente el narcotráfico. ¿Cómo puede el Estado empezar a luchar contra eso y realmente atacar ese problema de posconflicto que se va a generar, como estamos viendo ya con las BACRIM que está sucediendo? Le adelanto desde ya, ese va a ser el gran problema. La gran consecuencia que suele pasar en los procesos de paz en América Latina es no le llaman comunitarización, pero la violencia política se convierte en violencia común, en delincuencia común. Es lo que ha pasado con las BACRIM. Pero las BACRIM es que es el resultado. A ver, vamos a ver un poco la diferencia de filosofía. No quiero defender a nadie, pero un poco veo que la diferencia de filosofía entre unos grupos y otros. Los grupos paramilitares eran grupos creados, digamos, para la defensa de los intereses de los terratenientes en las zonas, pero sobre todo la mayor parte de sus grupos salían de las estructuras, digamos, cambiantes y hostiles del narcotráfico después de la atomización, después de la muerte de Pablo Escobar y otros, ¿no? Por lo tanto, su modo de ser, su modus operandi, funciona en base a esa peculiaridad delincuencial. ¿Bien? Por eso por un lado. Por otro lado tenemos a las guerrillas, surgidas en los años 60, al calor del éxito cubano, sobre todo, y de la presencia de la Unión Soviética. En América Latina todas surgen así, bien, y todas desaparecen en los años 90, sobre todo con la caída de la Unión Soviética y del apoyo externo a través de diversos procesos de paz en El Salvador, Nicaragua y demás. Bien, la única que no desaparece es las guerrillas colombianas. ¿Por qué? Por la narcotización de la violencia. Y ahí es donde la guerrilla, como usted dice, tiene toda la razón, pierde el sentido. Ya pierde la idea de... Porque procesos de negociación en Colombia ha habido infinidad de ellos. Bien, pero pierde el sentido. ¿Por qué? Porque tiene apoyo económico. Y para elementos de la guerrilla, porque la guerrilla no es un elemento monolítico, no es un elemento jerarquizado y perfectamente estructurado, se convierte en un modo de vida. ¿Qué va a pasar con eso? Es muy probable que no toda la guerrilla se desmovilice después del 23 de marzo de 2023. Hay gente, es la pregunta para ponerlo en términos llanos, ¿no? O sea, a una persona que manda en su zona, que tiene unos ingresos amplios de plata por el tráfico de hoja de coca o de o de combustible, no le puedes decir de repente que deje eso y se dedique a vender almojábanas o a conducir un taxi o a lo que sea, a un trabajo normal. Bien, va a ser muy complicado. Y ahí es donde entran los procesos largos de deslegitimación de la violencia. El posconflicto, la política pública posconflicto no es solamente una política pública de desmovilización, no es solamente una política pública de inclusión, es una política pública económica. Yo tengo que abrir las oportunidades a la sociedad. Es una política también contra las drogas, pero no las drogas en el sentido animoso. ¿Qué hago yo con la presencia de narcóticos en este país? Bien. Las políticas públicas para el posconflicto están en todas partes. ¿Por qué? Porque así vamos a generar, digamos, procesos de inclusión de estas redes. ¿Qué las va a haber? Ojo, no va a desaparecer. O sea, la persona que diga que va a desaparecer le miente descaradamente. Si una persona del gobierno les viene aquí y les diga, no se preocupen que las FARC van a desaparecer el 23 de marzo, mentira, no es cierto. Bien, pero sí es un problema. Por eso el aumento de la igualdad no solamente para que todo el mundo sea ciudadano, es para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades.
que usted tenga acceso al poder económico también. Por eso debería haber, que no va a haber, pero debería haber políticas de redistribución de la riqueza también. Por eso hablamos del cambio del modelo económico. Sí, es un problema y le aseguro que va a haber. Eso es común en todos los países latinoamericanos. En todos los países latinoamericanos. Le voy a contar una cosa que a ese nivel está pasando ya. Nosotros estuvimos haciendo trabajo en el sur del Tolima. No sé si conocerán la zona del Chaparral, Río Blanco, donde está la finca donde se generan las FARC y demás. Bien, y ahí está activo el comando central de las FARC. Y nosotros estamos haciendo trabajo con unas comunidades, unos pueblitos de allí, y los líderes nos comentaban lo siguiente, decían, no, la vacuna en los últimos meses ha subido, se ha doblado o triplicado. ¿Por qué? Porque viene el acuerdo. Es lo mismo que pasó con el M19. Viene el acuerdo. Y cuando llegue el acuerdo, esos guerrilleros quieren tener su plática asegurada. Bien. Ha bajado la violencia, la opresión, digamos, pero ha subido la coerción económica. Sí, es un problema. ¿Por qué? Porque el Estado no es inclusivo. Bueno, más. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta va encaminada hacia la población indígena y es la siguiente. ¿Qué política pública adoptaría usted con respecto a la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria? Ya que hemos visto que en el transcurso desde la Constitución del 91 ha entrado en mucha colisión. Entonces, también partiendo de que la comunidad indígena pues se ha visto en muchos procesos judiciales que le han mentido a la justicia de la sociedad. Entonces, ¿cree usted que la política pública que maneja el Estado colombiano hacia esta etnicidad es la correcta o hay que modificarla? O de pronto haciendo programas de inclusión social de las etnias hacia la sociedad contemporánea, o qué pensaría usted? Bueno, ahí está es el eterno debate, ¿no? La inclusión es lo que diríamos que es lo que ha llevado a este país desde que se creó, pero la inclusión siempre viene porque las indígenas tengan que aceptar el modelo occidental, ¿no? de Estado. A ver, yo soy muy, digamos, sin conocer todos los entresijos de la situación, yo no sé exactamente, porque la Constitución dice unas cosas, luego se aplica otras cosas, en algunos lugares del cuerpo jurídico aparece el reconocimiento de territorialidad, en otros no. Es bastante difuso eso. Pero yo supongo que esta pregunta la haces por el tema del líder indígena detenido, si no me equivoco. Feliciano Valencia. No. ¿No? Bueno, es un ejemplo, digamos, que podemos poner en ese... Pero sí he visto, digamos, que, por ejemplo, esta detención de este líder indígena, Sí. pues si uno va a escuchar el relato, va a mirar el proceso del soldado que fue apresado por la comunidad, fue un maltrato y una tortura, básicamente. Sí. Entonces, pues él sería el directamente responsable, porque fue el que lideró la captura del soldado. Creo personalmente que es esa barrera que si es correcta o no. A ver, hay un problema. Yo no sé si estamos preparados para entender dos modelos de justicia distintos. ¿Okay? Nosotros entendemos la justicia de un modo occidental, de un modo muy reformador, con muchas comitas, porque, yo repito, que te manden a la cárcel en Colombia, yo no sé si tiene que ver mucho con la reforma. Bien, el sistema penitenciario en este país es bastante hostil. Pero, desde un punto de vista jurídico, los indígenas tienen derecho a eso. Otra cosa es que tú estés moralmente en contra de eso, de la agresión física, de la tortura, y podemos discutir sobre eso. Ahora bien, el indígena tiene unos modos de entender la vida que deben ser reconocidos en esta sociedad. Es difícil ese tipo de decisiones, que se puede negociar y decir, oiga, sí, pero por favor, que esos modelos de justicia vayan más encaminados a este modelo de justicia que se entiende en la sociedad, eso se puede negociar. Yo creo que eso sí se debería negociar. Pero la autoridad indígena yo creo que es una cosa que no se debería negociar, no se debería, digamos, tocar en ciertos momentos, sobre todo porque los indígenas son una comunidad que ya ha sufrido bastante.
Sí, entonces, ¿usted cree que habría que implementar una nueva política que sea de inclusión social? Porque hace 3 días vimos por las noticias que un líder indígena de la comunidad Zenut, para que la Unidad Nacional de Protección y de pronto la Fiscalía General de la Nación le brindara una protección de un carro blindado, una escolta, un chofer, el señor fue y se ensució y fue y puso una denuncia por amenazas, que un sicario, bueno, que lo había amenazado y esto. Anteriormente también un líder indígena de la misma comunidad violó a un niño de la misma comunidad, un niño de 8 años. Este indígena que al parecer violó a este niño ni siquiera hablaba la lengua de la comunidad y era taxista. Y además entonces la comunidad lo estaba protegiendo. Entonces esos son los choques que yo creo que hay que diferenciar, que hay que aclarar. Sí, a ver, eso tiene que, ahí estoy de acuerdo contigo, tiene que haber una cosa, digamos, un acuerdo de parte y parte. No, por ejemplo, el caso que me ha puesto, sobre todo el segundo caso, para mí es inaceptable, es un tema que no... Pero claro, evidentemente sí tendría que haber un acuerdo por una parte para decir que eso no debe pasar, que eso es un delito, que eso es un crimen, que se puede tratar de la forma que se tenga que tratar. La primera parte, el problema yo no creo que sea indígena, el problema es que esa persona que hace eso es demasiado listo, ¿no? Era un líder, además. Sí, pero eso, digamos, ahí el tema indígena se saca y se pone ahí en relieve porque es un señor que es de una etnia indígena. Ahora, es exactamente igual que si lo hace una persona que no es indígena, ¿bien? Que va a un lugar, a la policía y, no sé, se autoinflige una lesión y dice que ha sido otra persona y que le paguen una indemnización o no sé qué cosa. Pero es un engaño al sistema. Si yo al sistema le voy a pedir algo, el sistema me pone unos requisitos. O pues el Estado colombiano, ojo, si yo tengo unos derechos a una protección, bien, ahí sí que la protección se tiene que ampliar a todos los lugares. Pero claro, con los requisitos concretos. Ahí eso no... digamos, el primer caso me parece bastante más, no un tema de indigenismo, sino un tema de deje de ser vivo, oiga, ¿no? El segundo tema sí me parece el más interesante para el debate, el más interesante para decir, oiga, sí, es cierto que usted tiene derecho, pero hay ciertas cosas que se deben de acordar, de parte y parte. En este país, el menor tiene una protección oficial y eso no puede pasar, ¿ok? Por tanto, yo creo que sí, es razonable, decir que las minorías de este país tengan ciertos mínimos, Ahora, a partir de ahí, yo creo que sí hay espacio para la divergencia. Sí hay espacio para la divergencia. Es un debate que va a ser eterno. Sí debería haber, pero yo creo que la política pública debería ir más encaminada a que haya procesos de concertación en ciertos aspectos entre minorías étnicas y Estado-Nación. Eso sí. Pero no en decir, no, es que usted tiene que hacer lo que yo diga, o al revés, o yo tengo que respetar todo lo que usted haga ahí. Bueno, muchas gracias a todos ustedes en nombre de la Universidad Libre y en nombre de la Organización de Estados Iberoamericanos y agradecer a Egoitz por su participación en el día de hoy. Muchas gracias.